11:13 de la mañana, entramos ya a la última parte del programa, mi favorita, porque nos tomamos el tiempo para hablar con alguien que nos enriquece la conversación. Hoy no es la excepción, ya está con nosotros Andrés Malamud. Hay muchos mensajes de oyentes que quieren quedarse con el libro de Malamud. Por ejemplo hola chicos, soy Elina Jofre, quiero el libro de Malamud, dice con signos de admiración. Y después aclara, nunca gané nada en la radio como argumento para quedarse con el libro de Malamud. En ninguna. Y los escucho todos los domingos, nos dice. Bueno, se lo merece, ¿no? Hay otros argumentos que destacan más las virtudes de nuestro entrevistado. A mí la verdad es que es un tipo que me encanta escuchar Malamud porque es un tipo que tiene análisis inteligentes, desprejuiciados, analiza la realidad y la política a partir de lo que es y no de lo que él cree que debería ser o sería conveniente que fuese. Y también lo hace desde tomando una posición personal, ¿no? Él tiene una identificación con el radicalismo, pero incluso con esa identificación tiene análisis muy crudos sobre el radicalismo y sobre el resto del sistema político argentino. Por todo eso a mí me interesa mucho esta charla que vamos a tener con Andrés. ¿Cómo te va, Andrés? Bienvenido. Hola, Gabriel. Me pusiste la vara alta. Bueno, la pusiste vos. Gracias por venir. Diccionario Arbitrario de Política publicó este año Andrés en Clave Intelectual. Yo lo leí el libro esta semana, antes de la conversación con Andrés, y me surgió esto, que como a Malamud le preguntan a lo largo de tantas entrevistas que da, cosas totalmente arbitrarias, le preguntan cualquier cosa, y siempre te responde con solidez tipo frontón, creo que de ahí le pudo haber surgido la idea de voy a juntar todo esto y hago un libro. Porque la verdad es que, en general a los politólogos cuando los entrevistan, no sabes por dónde viene la pelota, ¿no? Son poco confiables, decís. No. Cuando te preguntan los periodistas son poco confiables, digo que te pueden preguntar cualquier cosa y vos en general respondés con datos, con conceptos sólidos. A eso voy. Trato de responder sobre lo que sé. Cuando Bien. No sé, evado, pero no siempre se nota la evasión. No se nota, eso es importante. Y además es provocador, Andrés, eso también me gusta. Voy a repasar algunos de los conceptos que me interesaron, algunas de las entradas de este diccionario, que está armado como diccionario, En cada letra tenés un nombre, un concepto y el desarrollo. Pero, si bien por supuesto tiene mucho de la subjetividad de Andrés, es todo la subjetividad de Andrés, está con formato diccionario. Por ejemplo, en la A tenemos Alfonsín. Y destaqué una partecita de lo que es la definición sobre Alfonsín. En la visión de Oliver Stone, dice Malamud, Alfonsín no sería Nixon, sino Kennedy. Reflejaba mejor las aspiraciones de su pueblo que su realidad. Vamos a otra, el AMBA. Cuarentena al país y esteriliza toda voluntad de reforma. Para que ustedes vean el tono y el formato. Ancha avenida del medio, callejón sin salida. Mientras no se modifique el actual sistema electoral que está diseñado para atropellar outsiders, seguirá siendo más seguro caminar por la vereda. Y acá yo me pregunto, y vamos a arrancar la conversación, ¿vos decís que nuestro sistema electoral favorece la polarización en la Argentina? No necesariamente, favorece el bipartidismo. Ajá. El bipartidismo puede ser moderado. Polarización significa que los polos están muy lejos uno del otro. Ajá. Pero puede haber dos polos próximos. Sí. En general en Estados Unidos la política entre republicanos y demócratas fue bipartidista, sí, pero no polarizada, hasta Trump. Uh-huh. En Argentina pasaba algo parecido, radicalismo y peronismo eran más moderados comparado con lo que es ahora kirchnerismo y antikirchnerismo. ¿Y por qué lo decís? Por ejemplo, por la integración por cómo se vota para el Senado, para diputados en la mayoría de las provincias. Hay varias dimensiones institucionales que lo que hacen es castigar a los de afuera. La boleta partidaria es una de las más importantes. Un día de elección hay más de 100.000 mesas en Argentina. Y no es el Estado el que pone la boleta, son los partidos. La imprimen, la distribuyen y la fiscalizan. Uh-huh. Si vos no tenés 100.000 fiscales, se dice en política medio en broma y medio en serio, el fiscal que está presente tiene obligación de volcar el padrón. Si vos no pusiste boletas, la boleta no te la van a cuidar los otros. Claro. Así que hace falta un aparato. Pero este es simplemente uno de los detalles. Hay sistemas electorales que lo que hacen es repartir 2 diputados por provincia. En la capital, en Buenos Aires, no nos damos cuenta porque votamos
13, en la capital 35, en la provincia. Pero en la mayor parte de las provincias argentinas votan 2 o 3 diputados. Claro. No hay lugar para 4. Y a veces ni siquiera para 3. El que gana se lleva 2, el segundo se lleva 1 y los terceros afuera. Claro. Distinto sería si se votara todo el país como distrito único. Exacto, como en Israel u Holanda. Votan 120 todos juntos en Israel, 150 en Holanda, y entonces es proporcional. Acá la proporcionalidad está limitada por el federalismo. Y además las provincias chicas están sobre representadas. Las provincias que más castigan a los terceros, más diputados ponen. Claro. Voy a seguir con este índice que nos propone el libro. Bipartidismo, por ejemplo, y Andrés dice: el Frente de Todos agrupa al mundo del salario, representado por los sindicatos, con el mundo del subsidio, representado por las organizaciones sociales. Juntos por el Cambio amontona a quienes rechazan al peronismo por su componente autoritario, con quienes lo rechazan por su componente popular. Este es el formato, está buenísimo. Como bastante bien esa definición, ¿eh? Sí, ¿Aproveché? sí. No. Es que son definiciones que me parece que intenta que... bueno, como en un diccionario, ¿no? Vos decís algo que es indiscutible, es así. Y sí. Por supuesto que todo esto es muy discutible, pero apela al tono de diccionario. Provincia de Buenos Aires dice está diseñada para no funcionar. ¿Cómo es esto? La provincia de Buenos Aires tiene cerca del 40% de la población, pero el 27% de los diputados y el 4% de los senadores. Está súper representada. Entonces no se puede defender. ¿De qué? De la coparticipación federal, que le saca, no quiero aburrir con números, 36% y le devuelve el 22%. La provincia siempre fue la más rica de todo el país, en total de la economía y en per cápita. Hoy no, está décima en el ranking. Y tiene, es la provincia con más población, 40%, y con más pobreza, 50%. Está sobre representada en pobreza siendo muy productiva. Y eso se debe a que le sacan plata y no se la devuelven. No estoy en contra de la redistribución. Lo que hay aquí es un exceso de redistribución. Entonces la provincia de Buenos Aires aparece indefensa. Fíjate que en todas las provincias vos buscás al gobernador y es el líder político que quiere ser presidente. Schiaretti en Córdoba, Morales en Jujuy, Cornejo en Mendoza. En la provincia de Buenos Aires, la más grande, el gobernador es siempre un lacayo del presidente que fue o del presidente que viene. Nunca es el primero. Nunca es el que puede ser presidente. Es Macri que pone a Vidal, Cristina que pone a Kicillof, Larreta que pone a Santilli, Patricia que pone a Grindetti. Es siempre el jefe que quiere ser presidente que pone al subjefe, que gobierna la mayor provincia. Así que es una provincia inerme ante las otras provincias y ante el poder nacional. La ciudad de Buenos Aires, dice el diccionario de Malamud, se ha convertido en el vivero de candidatos presidenciales de los partidos no peronistas. De la Rúa, Macri, la gobernaron antes de saltar a la presidencia, y Larreta, ¿no?, que lo está intentando. Pero además dice, la ironía es que el entrenamiento gubernativo de la ciudad es el contrario del exigido para el país. Mientras los jefes de gobierno porteño aprenden a administrar la abundancia, los presidentes deben administrar la escasez. Esto explica lo que fueron dos gobiernos, que no resultaron reelegidos ni nada por el estilo, de la Rúa y de Macri. Ese fracaso, esa palabra, le estuve dando vueltas, pero bueno, en definitiva ahí caí. Podemos ser suaves y decir que no tuvieron éxito económico. Ahí está. Ni de la Rúa ni Macri. Y creo que lo mismo le pasaría a Larreta. Ajá. Porque no es que le falte entrenamiento para lo que tienen que hacer. Tienen el entrenamiento incorrecto. Aprendieron a gastar. Y cuando vos llegás a presidente tenés que hacer lo contrario de gastar, porque no hay plata. Yo la otra vez contaba que cuando fui a cubrir la gira de Massa a China, nos contaron un dato que era interesante, que los presidentes de China, más allá del método de elección, que es por una junta, tienen que haber gobernado antes de ser presidentes al menos 3 estados de China, y que todos esos estados tengan diferente composición de presupuesto. Un estado pobre, uno intermedio y uno con recursos, y que eso le permite, cuando llega al poder, tener un abanico de representación más alto y de comprensión de los números. Es buenísimo el ejemplo. Porque a veces uno piensa en China y ve al Partido Comunista. Claro. El Partido Comunista es un fenómeno de administración, que tiene no solamente esta práctica de entrenamiento que viene de los mandarines, Mira, de milenios, no viene del comunismo, con la nueva tecnología. China es, por primera vez, una autocracia eficiente. La democracia siempre fue más eficiente que las autocracias, porque es un sistema que administra más eficazmente la información. Las autocracias te cierran, en cambio la democracia vos ves que la gente vota y eso te permite cambiar las políticas. Los chinos no necesitan votar, porque tienen la inteligencia artificial, Big Data, te semblantean, en 7 minutos saben dónde está cualquier persona en su territorio. Es la primera vez que una autocracia compite en mejores condiciones que la democracia. Y en parte lo hacen porque combinaron tecnología, comunismo y milenarismo confuciano.
A nosotros nos falta un poco de todo eso. Gaby, antes de que sigas con la próxima palabra, ¿puedo volver a la B de bipartidismo? Sí. Que ahí que definías al kirchnerismo o peronismo y antiperonismo era el bipartidismo. No peronismo, soy siempre un poco más suave para molestar un poquito menos. Claro, pero en la definición entonces de no peronismo decías, no les gusta el autoritarismo. ¿Cómo se explica esto de que el no peronismo hoy, que le gusta a Patricia Bullrich, le gusta ese es todo o nada? ¿No es un concepto un poco autoritario? Ese spot de Patricia Bullrich tiene tanto de parecido con el kirchnerismo que llama la atención, pero vienen del mismo lugar, el kirchnerismo y Patricia Bullrich del peronismo. Y en este caso, fíjate Pensé que iba a decir de Montoneros se armaba un quilombo. Estoy siempre tratando de molestar, pero hasta ahí, picar la superficie. Ella no solamente dice esto, sino es todo es nada, que recuerda al Vamos por todo de Cristina Kirchner. También en un momento creo que lo ponen a Moyano, diciendo hace falta coraje, y lo ponen como contrapunto, como el adversario a vencer, y está diciendo lo mismo que ella. Así que fíjate que en este caso lo que tenemos son extremos vitalistas. Lo que los diferencia o lo que los suman no es la ideología. Acá la cuestión es que el kirchnerismo y Patricia Bullrich lo que hacen es una apelación a la vitalidad de la política, no a la racionalidad. Y tienen razón, porque en general el voto es emocional y en esta elección probablemente más que nunca. Y eso es un poco lo que explica que Larreta haya caído. Estaba muy inflado el año pasado. Él venía con la ventaja de ser el candidato by default. El que no es peronista, si es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene todos los recursos y toda la vidriera. Y lo fue desgastando, creo yo, por una estrategia equivocada. La estrategia correcta en las PASO, en las primarias, es la polarización. Porque vos apelás a tu propio electorado, que es más militante que el elector medio. Una vez que pasás las PASO, una vez que ganás, ahí tenés que atrapar electores que no son de tu propia pecera. Y ahí tenés que moderarte. La estrategia de Patricia es polarizar al principio, es correcta. Si después no se modera, entonces se está equivocando. Es identidad más que estrategia. Pero si uno la lee bien, lo que ella está haciendo es lo que corresponde en esta etapa. Larreta no. Hasta el final. Cuando se dio cuenta que se estaba equivocando, llenó su lista de hotons y experts. Claro. Bueno, entonces en ese sentido, más así está haciendo una estrategia correcta. Tenemos que juntar la guita y pagarla al fondo y que no vuelva más. Está haciendo una estrategia kirchnerista, que es lo que le corresponde en esta etapa, aunque él no compite contra un candidato pesado. No tiene una, Pero lo que tiene que hacer es consolidar ese voto. Porque lo que él espera es ser el candidato individual más votado. Él no espera que la Unión por la Patria sea la primera fuerza más votada. El con ser el candidato individual más votado queda bien parado para las elecciones generales. Así que es una estrategia correcta. Bien. Hay otra definición que quería retomar, que acá sí me parece que es también bastante polémica. Dice sobre Néstor Kirchner, bueno, es una definición más de diccionario, presidente argentino, llegado al gobierno con el 22% de los votos después de la crisis del 2001, reconstruyó el poder presidencial y alcanzó superávits gemelos, con legitimidad electoral. Que esto es una novedad. Pero además, después viene la definición sobre kirchnerismo. Modelo de desacumulación generalizada con pobreza inclusiva e igualdad sin oportunidades. ¿Qué es esto? Y eso es una de cal y una de arena. Primero la descripción más objetiva posible de Kirchner y después una un poco más cargada del kirchnerismo que revierte su autopercepción. ¿Por qué haces esa distinción? ¿Y cuál es no llegué a comprender del todo esta definición de kirchnerismo. Modelo de desacumulación generalizada hasta acá. Ellos hablan de acumulación. Sí. Argentina desacumula. Es un país que consume stocks. Vos ves que los flujos pasan y cada vez tenemos menos acumulado. Menos edificios, menos educación, menos salud, menos seguridad. Así que Argentina desacumula. Ajá. Uno puede decir, no son los Kirchner nada más, o la culpa es de Macri. Pero que hay desacumulación en la última década y media, no caben dudas. Y un poco antes también. Ahora, si querés seguir con la otra parte. Vos decís, por ejemplo, de que no se ha crecido del 2011 para acá. Somos más pobres que antes. Empleos registrados. La acumulación, el modelo de acumulación significa que vos producís y generás stocks. Sí. Esos stocks te permiten pasar el invierno. El flujo, uno vive de lo que va ganando. Pero a veces no gana. Con pobreza inclusiva e igualdad sin oportunidades. Claro, porque es con inclusión, dicen ellos. Pero lo que crece en Argentina es la pobreza. Ajá. Está medido, no estoy descubriendo nada. Y los pobres están incluidos. En muchos casos los pobres están mejor que la clase media baja. Con un sueldo bajo, sos pobre en Argentina. Pero los que no tienen sueldo, viven. Tienen subsidio, tienen los planes, tienen la contención, las organizaciones de base. Así que en Argentina tenemos la paradoja de que los que están más abajo están más contenidos de los que están un poco más arriba y en otras condiciones con un sueldo mediocre vivían con dignidad. Y eso es lo que se acabó en Argentina. Igualdad sin oportunidades. Porque es un país bastante igualitario,
Esto no viene del peronismo necesariamente, es una sociedad plebeya, y esto lo digo elogiosamente desde siempre. Hay un texto de Guillermo O'Donnell, el gran politólogo, donde nos compara con Brasil y en el resto de América Latina, donde son mucho más jerárquicas las sociedades. Y acá somos todos iguales y puteamos al que nos muestra los jalones. El peronismo no termina con eso. Lo que nos torna es todos más iguales para abajo, el kirchnerismo. Si querés, después discutimos si Macri hizo lo mismo. Pero en todo caso no era su intención. Ahora, la desigualdad no es un fenómeno que va un poco más allá de la fuerza política. No sé, por ejemplo, si vos viajás por Sudamérica y viajabas hacia 10 años atrás, vos veías, por ejemplo, no sé, la conformación de Colombia, la sociedad colombiana, la sociedad peruana, y vos veías que ya clase media no había, digamos, estaba como roto. No sé si roto, porque tampoco conozco cuál era la historia previa, pero la conformación en general de las sociedades era así, y Argentina era como una especie de isla donde había un sector medio muy fuerte. Hoy está cada vez más parecido a eso. ¿No es un proceso casi natural que eso pase, más allá de los que gobiernan? Sí. Argentina se está latinoamericanizando, en ese sentido de una sociedad que se divide entre ricos y pobres. No éramos así. Uruguay tampoco. Éramos sociedades de clase media. Sí. Y la base de esa sociedad de clase media era la educación universal del siglo XIX. Sarmiento, nuestro, y José Pedro Varela, que fue el Sarmiento de ellos. El discípulo de Sarmiento que vuelve con Sarmiento en barco y después hace en Uruguay lo mismo que en Argentina. Y esto lo ves en el exterior. Cuando vas a cualquier universidad y te encontrás con latinoamericanos y les preguntás por su vida. Entonces, los argentinos somos hijos de nadie, de clase media, una profesora, un médico de pueblo. Los brasileños y los mexicanos habitualmente son becarios, son hijos del Estado, grandes estados que se encargan de formar profesionales. Sí. Y el resto de América Latina son hijos de ministros, de empresarios, de diplomáticos, de presidentes. No, los hijos de nadie no van a estudiar. Claro. Argentina y Uruguay eran los países en los cuales no hacía falta tener prosapia. Los hijos de inmigrantes son presidentes en Argentina. O papa. Ahora, vos decís, el kirchnerismo desacumula, digamos, si vos ves los datos, la educación está peor en los últimos años, el país no creció y todo. Ahora, del otro lado, no tenés ninguna fuerza política que diga apostemos por la educación pública, digamos, yo no escucho eso del lado de enfrente. ¿Qué partido representa eso, la educación pública, las universidades? Y ahí caemos en la definición de radicalismo, ¿no? Perfecto. Bueno. Adelantaste la respuesta. Okay. No, pero me parece que no, pero históricamente fue así, pero en este contexto es verdad que no sé qué le queda a la identidad del radicalismo. No, mantiene ese discurso, solo que fracasa en la gestión. El radicalismo sigue siendo el partido de la educación pública de las universidades y arrasa en las universidades con franja morada. Pero mantiene ese discurso hoy, no tiene un candidato presidencial, pero incluso los candidatos Petri y Gerardo Morales, ¿están levantando esas banderas o están subsumidos en el discurso de los candidatos presidenciales del PRO? Petri no, porque es buquelista. Él admira al presidente de El Salvador y las cuestiones más soft, más blandas, le preocupan menos. Pero Morales sí, a pesar de las acusaciones que se le puede hacer, de autoritario, patrón de estancia, viene de la educación pública y defiende la educación pública, y el último conflicto con Jujuy también lo sacó a relucir. No lo estoy defendiendo, lo estoy describiendo. Lo pueden criticar por otras cosas. Si quieren, llámenlo represor. Pero su discurso defiende la educación pública. Pues el problema del radicalismo es que no consiguió, en su gestión, darle un boom hacia arriba. Fracasó con el Congreso Pedagógico Nacional. Las universidades argentinas son buenas, pero no están al nivel de las mejores del mundo. Vienen a estudiar muchos latinoamericanos. No vienen europeos o norteamericanos, que sí venían hasta la década del 60. Así que lo que hay es un discurso que no se condice con los resultados. Pero ese discurso del radicalismo hoy en día es un discurso que penetra en sus votantes, en sus electores, o es un discurso simplemente para mantener alguna bandera. Digo porque el electorado del radicalismo hoy va a votar al PRO, al macrismo, en distintas formas. ¿Se mantienen vivas esa bandera del radicalismo? ¿Todavía existen? ¿Todavía hay un electorado que las impulsa, las considera propias? Aquí hay una distinción entre clase e ideología. El radicalismo sigue siendo un partido que quiere representar a las clases medias, y las clases medias siempre se beneficiaron de la movilidad social que te provee la educación pública. Eso no significa que sean necesariamente progresistas. Se puede defender la educación pública porque te conviene y no porque crees que eso genera derechos iguales para todos. Pero el radicalismo tiene, desde antes, un problemita, y es que su base social, sus electores, son más de derecha que sus dirigentes. ¿Cómo es esto? Alfonsín tenía ese problema. Alfonsín mete al partido medio con forceps en la Internacional Socialista. Te iba a decir, Alfonsín parece ser más una anomalía. Alfonsín era un socialdemócrata total y ganó.
Y sin embargo, todos los encuestadores le decían, mirá que tus votantes están a la derecha de vos. Y Alfonsín lo sabía. Bueno, en la elección con Luder, de hecho, está la famosa frase de Guillermo Moreno que dice: el peronista parecía Alfonsín y no Luder. Bueno, en realidad, sí, Alfonsín lo que era es anticorporativo. El peronismo tiene una visión de la distribución. El peronismo sería como la democracia cristiana en Europa, y el radicalismo como la socialdemocracia. Centro-derecha suave, centro-izquierda suave. Ese peronismo de Cafiero y ese radicalismo, el de Alfonsín. Jesús Rodríguez actualmente, que fue ministro de Alfonsín, es el vicepresidente de la Internacional Socialista. Mira. El radicalismo, cuando mira para afuera, se identifica con Pedro Sánchez, no con el PP. El PRO se identifica con el PP. Sí. Va a saludar a Ayuso, están contentos cuando viene Rajoy. El radicalismo sigue viendo al PSOE como el partido aliado. Y están en la misma familia de partidos. Pero vos decís que sus electores preferirían al PP que al PSOE. Si les preguntás, a muchos les gustaría más Ayuso o el actual Feijóo, aunque no tenga carisma. Bueno, les gustaría mucho más Patricia Bullrich y Larreta que los candidatos radicales. Eso es porque no tuvieron fuerza electoral. A los radicales les hubiera gustado tener un candidato que midiera, pero tuvieron una estrategia de autoboicots. De hecho, hay radicales por todos lados, lo que no ves es radicalismo. No hay un partido organizado que tenga un programa, una agenda y un liderazgo. ¿Pero por qué no miden los candidatos radicales? Porque se pelean entre ellos. Porque ¿Solo por eso? Hay otras razones, pero vos tenías a Facundo Manes, que medía bien. Martín Lustó, si hubiera querido pelear la presidencia, él prefirió ir paso a paso. Martín Tetaz y Carolina Lozada son más nuevos, es otra historia, pero también repiten esto de las celebrities que se meten a hacer política y entran con un capital de conocimiento que los políticos de calle profesionales no tienen. Pero con un discurso que se parece más al discurso macrista que al discurso radical. Sí, porque huelen, ustedes hablaban antes con Itaí, sí, creo yo, y hablaba de la derechización, él decía, del sistema político, porque le duele decir de la sociedad, pero es de la sociedad también. El sistema político se derechiza porque responde a la demanda, y la gente hoy está demandando cosas duras, por ejemplo, mano dura, orden. Ahí Patricia Bullrich, que tiene una campaña impecable, nos guste o no, responde a lo que ella percibe y sus estudios, que es la demanda social. Este país está desordenado, este país está en decadencia, hay que ordenarlo y cambiar el rumbo. ¿Te parece buena la campaña de Patricia Bullrich? Independientemente de que me guste o no, sí, me parece muy profesional. Y voy a rectificarme si ella no la rectifica después de las PASO. Porque va a ser buena si después de las PASO se modera. O sea, tiene que cambiar la campaña. Si es ideológica es un error. Si es estratégica está muy bien. En este momento polarizar es la estrategia correcta. Ahora, eso no le quitaría lo que la llevó finalmente a tener una performance buena en las PASO, que es la autenticidad, digamos. Sí, pero vos podés ser auténtico y bien educado. Vos podés ser auténtico y bruto. Esto es una cuestión de estilos. Y ella lo que está buscando es primero ganar las PASO y después, naturalmente, llegar al balotaje chupando en la base a Milei. Si ella confronta contra el peronismo, entonces naturalmente vienen esos votos, no precisa cortejarlos. Claro. El cortejo es previo. Una vez que tiene la representación de ese sector, puede correrse al centro, que donde están los electores que valen doble. Porque el elector que está en el centro no es solo un voto más para vos, es un voto menos para el rival. Claro, no es ni tuyo ni mío, digamos. Vale dos. Si vos conseguís un elector en el extremo, es un voto que vale uno, porque no hubiera votado del otro lado. Si conseguís en el centro, vale dos. ¿Y te parece que las primarias para Juntos por el Cambio ya están jugadas y la va a ganar Patricia Bullrich? Hoy está primera, pero pueden pasar cosas. Por ejemplo, como los del PRO saben muy bien. Por ejemplo, que comete errores, o por ejemplo, que haya en la economía algún problemita, Massa caiga de tal manera que esos votos presuntamente moderados, pro círculo rojo, vayan a Larreta. Lo hablábamos al principio del programa. Para vos, ¿qué es más conveniente para Sergio Massa? ¿Que el rival sea Bullrich, como parece ser que él está queriendo que sea, o que sea Larreta? Mira, esto lo estoy discutiendo con mucha gente en los últimos días, porque creo que él no piensa eso. Todo su entorno sí. Creo que todo su entorno ve más fácil ganar a Bullrich. Y él ve más fácil ganar a Larreta. Y yo creo que en esta tiene razón él. Que para Massa es más fácil ganarle a Larreta. Sí. ¿Por qué? Porque él se pondría en el centro del espacio político, no ideológico, porque es el centro. Se habla de 3 tercios, no son 3 tercios, Milei es más chiquito, pero es un porcentaje importante, 15 o 20. Está en un extremo. Hoy en el otro extremo está el kirchnerismo. Sí. Digamos, derecha e izquierda para simplificar, aunque no sean eso. En el medio estaría Juntos por el Cambio. Incluso Patricia Bullrich, cerquita de Milei, pero más corrida hacia el centro que Milei. Sí. Y Larreta cerquita de Massa, pero más. Si gana Patricia Bullrich, se queda en el centro. No hay manera de que Milei le pase a la izquierda, ni Massa a la derecha. Claro. Si gana Larreta, para mí, Massa se pone en el centro. Massa se corre a la derecha, lo deja Larreta a la izquierda, aunque suene raro. Esto no es muy difícil para Massa. Massa tiene 360 grados. Es un dirigente con gran capacidad para ponerse en cualquier lado. Sí, sabés que inicialmente él decía que en realidad
un mano a mano con Larreta lo que le permitía era disputar el mismo electorado, o una parte del mismo electorado. Y ganar el electorado de Milei. Massa tiene más posibilidades de ganar el electorado de Milei que Larreta. Exactamente, a eso me refiero con ponerse en el centro. El votante huérfano de Milei, si Milei no pasa al balotaje, ¿a quién va a votar? Si pasa Patricia, Patricia. Si pasa Larreta, a la rata. Muy difícilmente. Pero a Massa, ¿por qué lo votarían? Si Irian es el candidato de Cristina. Hablamos, bueno, justamente, aquí está la habilidad de Massa en venderse de otra manera. Massa vende mucho emociones y afectos. Y él te agarra, ¿vieron la foto con Milei? Cuando le da la bienvenida, sí. Es cariñoso con Milei. Además de que le llenó las listas de legisladores, está en disputa esto, cuántos le metió. Pero sabemos que hay acuerdos por debajo entre Massa y Milei. Y hay una proximidad natural del votante, que es emotiva, no es ideológica. Por eso hablo del centro, el espacio posicional, no el espacio ideológico. El centro quiere decir que Massa queda entre Larreta y Milei. Y por lo tanto los huérfanos de Milei lo votan antes a él. Sí, ese dato es interesante. Pareciera que de los tres candidatos con más chance, Larreta, Massa y Milei, es el único empático, entre comillas. O el tipo que, bueno, tiene una historia de franelismo Massa, ¿no? O sea, vos hablabas del abrazo ayer con Juanchi Zabaleta. Con Juanchi Zabaleta, pero eso lo hace con todos. Eso es un gesto de la política también. Es un abrazador. Larreta es frío, aunque abrace. Claro, sí, es cierto. Y decías también, dice el diccionario arbitrario de política que publicó Malamud sobre el radicalismo, para profundizar en esto que es su especialidad. Hundí el cuchillo, dale. Escuchate esta definición. Dice, partido que representa a las clases medias argentinas en contraposición con el peronismo que representa a los sectores populares. Los valores de las clases medias encarnadas por el radicalismo se pueden resumir en 4. La educación como mecanismo de realización personal y ascenso social, la igualdad de oportunidades, los controles republicanos al poder y una orientación más racionalista que vitalista. ¿Qué significa esto último? Alejandro Dolina una vez contaba la historia de una novia que cuando viene la democracia empieza a recoger las plataformas de los partidos para decidir su voto. Y él cuenta en radio, dice, no se vota así. Uno no va eligiendo racionalmente a ver qué propuesta se aproxima a la tuya. Uno vota a los que se le parecen. Ajá. Esta es la visión vitalista. Uno vota a su tribu, a su gente. En último extremo, sería un voto étnico. No hace falta que sea tanto, basta con que sea tribal. Y las tribus se constituyen sociológicamente. No es por color de piel. Puede ser la tribu de River, de Boca o del peronismo. O de los futboleros. Sí. Bueno, el peronismo es mucho más así. No tiene problemas en decir. Que es identitario. El radicalismo tiene que dar una explicación. Es racionalista. El ídolo de Irigoyen era un filósofo de segunda categoría alemán, pero necesitan explicar lo que hacen. Y los peronistas, consentir, les basta. ¿Vos cómo explicas el fenómeno Milei, si le podemos llamar así? Hay dos componentes. Uno que es global. En todo el mundo están apareciendo derechas radicales que polarizan a partir del enfrentamiento con otro. Ese otro habitualmente es el inmigrante, el extranjero, los gitanos en algunos países de Europa. Pero acá es un fenómeno local que se basa en la rabia de la juventud masculina ante una economía que los excluye y una corrección política que los maltrata. El fenómeno woke, desprecian todo lo que es políticamente correcto, los que hablan en inclusivo. Por eso tiene ese perfil de votante, 30 años para abajo, masculino. No es solamente una cuestión económica. Sí, es muy masculino además el voto de Milei. Súper, casi misógino. No sé por qué dije casi. Claro. Mariana Verón, mi mujer con la que tengo la discusión a diario de qué le conviene más a Massa, si Burrich o Larreta. Ella sostiene Larreta, te mando un beso. Creo que simplemente porque coincidiste en su opinión y le diste argumentos para ganar la batalla doméstica. Aguante, Mariana. Ya tenemos una ganadora del libro que es Irina Sol Filosof. Que lo puede retirar el lunes, de lunes a viernes, de 10 a 17 en Medrano 713. Diccionario Arbitrario de Política, de Andrés Malamud. Andrés, ¿y cómo te imaginás al próximo gobierno? Es un gobierno que posiblemente no tenga mayoría en el Congreso. Y quizás lo de Jujuy es un ejemplo de que Morales ganó con muy buena diferencia las elecciones. Superó el 50%, ganó las elecciones para reformar la Constitución y después pareció que con algunas movilizaciones callejeras esa legitimidad que había ganado en las urnas quedó rápidamente en duda. ¿Qué puede pasar con el próximo gobierno? Yo soy un politólogo, pero te voy a citar un economista
que es Emanuel Álvarez Agis. Muy ¿Se acuerdan? Y hace unos 3 años, antes de la pandemia, como se lo hubiera previsto, él dijo, si el año que viene sale todo bien, va a ser un año de mierda. Claro. Lo que viene es muy duro para Argentina, en cualquier caso. Pero lo que viene en el corto plazo, vamos a estar peor antes de mejorar. Pero el mundo nos vuelve a dar una oportunidad, como no nos daba desde el siglo XIX. Un mundo que se abre a lo que nosotros producimos, alimentos y energía, y además en el cual lo que siempre fue un pasivo, la distancia geográfica, hoy es un activo. Estar lejos de los centros de conflicto, de las potenciales explosiones nucleares, de donde las grandes potencias combaten, hoy es mejor para el que se quiere jubilar y viene con plata, para el que quiere hacer turismo y no quiere radiación nuclear, y para el que quiere disfrutar en un mundo pacífico. América Latina sigue siendo violenta en términos de homicidios, sobre todo para los sectores excluidos, pero tiene paz social. No hay guerras en América Latina. Y en Argentina en particular no hay violencia política. Yo sé que digo esto y hay gente que cree que Patricia Bullrich lo remató a Santiago Maldonado y que Cristina obviamente asesinó a Nisman con sus propias manos. Pero incluso si uno cree esto, son 2 casos. En México, Colombia, Brasil, todas las semanas hay militantes ambientalistas asesinados, periodistas asesinados. Marielle Franco, el caso de Río de Janeiro. Bueno, esto que decís me sirve de pie para otra cosa que te quería preguntar. Solemos tener aquí en la Argentina, hay una opinión, no sé si mayoritaria, no lo tengo medido, pero sin casi autoestima por lo que es nuestro país, una mirada muy negativa de la Argentina. Vos sos un argentino que vive afuera, pero que suele analizar a la Argentina. ¿Cómo ves eso desde afuera y la mirada tan negativa que hay muchas veces en la Argentina sobre nuestro propio país? Es vaso medio lleno, medio vacío. Argentina está así, medio lleno, medio vacía. El problema es con qué nos comparamos. Y nosotros nos comparamos con lo que creemos que fuimos. Tuvimos premios Nobel, tuvimos universidades que no solo eran buenas, sino que estaban entre las mejores del mundo. Tuvimos una sociedad más integrada, donde no había pobreza prácticamente. Había conflicto, pero había 4% de pobreza, incluso a inicio de los 70. El 75 es donde se va todo al diablo, con el Rodrigazo. Así que si uno mira lo que fuimos y compara con lo que querríamos seguir siendo, te decepcionás. Si vos mirás sincrónicamente ahora cuáles son las alternativas, ves Brasil y decís, no es por ahí. Ves Perú, decís, ni loco. Ves México, guarda, si lo mirás por una ventanita chiquita, decís, en Perú hay poca inflación, qué bueno. Claro. Ahora entras en Perú y ves 70% de informalidad. Perú fue el país que tuvo la cuarentena más restrictiva en el mundo y la mayor cantidad de muertos por la pandemia, porque la gente tenía que salir a trabajar. Una gran política pública fue ineficiente en ese contexto de informalidad. 50% de los hogares no tienen heladera, tenían que salir a comprar comida, se contagiaban a pesar de la cuarentena. Bueno, lo mismo Chile. Chile iba a ser el primer país desarrollado de América Latina y ahora no sabemos, de repente se rompió y hoy está todo. El presidente Boric, que a mí me gusta mucho, llegó con el 25% de los votos. Tiene mucha dificultad. La Constitución no se va a reformar ni por izquierda ni por derecha. La gente vota una y otra vez que no, cuando antes había votado, cambien todo. Y ahora dice, ninguna alternativa me satisface. Argentina, en ese contexto, está mucho menos mal. Así que estamos peor que lo que fuimos. Estamos mejor que lo que son los otros hoy. Cada uno se conforma con lo que puede. Bueno, justamente, otra definición interesante que tenés en tu libro es la definición sobre Uruguay. País que todos querríamos ser, si no fuera porque duplica la tasa de homicidios y octuplica la tasa de emigrantes de Argentina. A veces los países deben su estabilidad al ajuste en población. En Uruguay como en Portugal, los revoltosos votan con los pies, dice Malamud. Y se van. Se van. Exactamente. La gente que está más motivada para mejorar sale del país. Y Portugal y Uruguay justamente son 2 casos de países en los que se habla de milagro. El milagro portugués después del ajuste de 2011, Uruguay como un bálsamo, un oasis de estabilidad. Y es verdad. Pero la razón es que Portugal tiene el 20% de sus nacidos viviendo afuera y Uruguay el 18%. Argentina el 3%. Y con esta masa de gente que se quiere ir, aún así Argentina sigue siendo un país en el que viene más gente de la que se va. O sea que si tuvieses que elegir un país de América Latina, no lo quiero inducir a la respuesta, pero me criticó a Chile, me criticó a Perú, me criticó a Brasil, me criticó a Uruguay. No, mi favorito sigue siendo Uruguay, por una serie de razones. Está bien. Pero Uruguay y Argentina siempre fueron los países diferentes. En Uruguay vos tenés más estabilidad, pero es mucho más caro. Y además está muy bien si conseguís insertarte, si tenés trabajo. Si no, te tenés que ir. En Argentina, de esos 18, 4% de los uruguayos viven en Argentina. Claro.
Sí, no es un país muy receptivo para el argentino que quiere aprobar. El que tiene plata la pasa bien, el que se va a vivir a la playa la pasa bien. Hay oportunidades, pero los argentinos que viven en Uruguay son muchísimo menos que los uruguayos que viven en Argentina. Mejor gobierno del 83 para acá, si tuvieses que elegir uno, ¿y por qué? Soy parcial. Elijo a Alfonsín. Es el único que tuvo éxito en su principal prioridad, que fue la democracia. 40 años después la democracia lo sobrevive. Todo lo demás, muchos consiguieron lo que querían. Menem consiguió la reforma constitucional y la reelección, Néstor consiguió la estabilización, y no quedó nada de eso. El menemismo, las reformas que hizo, fueron revertidas. La estabilidad que consiguió Néstor y la redistribución también fue revertida o disminuida. Hoy sí, toda la gente tiene un ingreso mínimo, y sin embargo, Argentina está peor. Argentina sobrevive, pero no se puede decir que triunfa. ¿El peor gobierno? De la Rúa. Está bien, o sea que el radicalismo lo tiene todo. Fíjate qué contradicción, porque en general el que tiene el rango amplio es el peronismo, que va de AAA a montoneros. Sí. Y el radicalismo está más chatito y mediocre en el medio. Ajá. Pero desde del 83 en adelante, los últimos 40 años, pusimos al mejor y al peor. Bien, bueno. Fue Andrés Malamud, para mí siempre súper interesante hablar con él. Andrés, muchísimas gracias por venir. A ustedes. Gracias. Un placer.